Muchas gracias a todos, a la audiencia. Le damos la bienvenida a este espacio de webinar sobre sostenibilidad financiera, desafíos y estrategias para organizaciones de impacto social, el cual está enmarcado en el mes de la sostenibilidad para Macaya. Cada mes desarrollamos un webinar con respecto a una temática específica y este mes es el mes de la sostenibilidad y le hemos denominado así: sostenibilidad financiera, desafíos y estrategias para organizaciones de impacto social. Y para el desarrollo de este webinar tenemos como invitadas especiales un panel de alto nivel, voy a decirlo así, por el gran perfil que tienen estas personas que nos acompañan, que son María Elena Ortegón, María Amor y Ana María Sánchez. Entonces, quiero darles la bienvenida a las tres a este espacio en el que vamos a disertar sobre la temática del mes. Ana María, María Elena y María Liliana. Sean bienvenidas a este espacio María Elena y María Liliana, de sostenibilidad financiera, desafíos y estrategias para organizaciones de impacto social. Voy a cederles la palabra para que sean ustedes mismas quienes le comuniquen al público sobre su perfil, sobre su trayectoria, formación y un poco también para la organización para la cual trabajan, para el CEMEFI, para ProMujer y también para Inside Crime. Entonces, adelante, María Elena. Bueno, hola a todos, buenos días. Pues muy contenta de estar acá y honrada también con estas compañeras de mesa que no las conocía, pero qué bueno conocernos en este espacio. Em, pues bueno, lo primero es contarles que yo pues trabajo hace 10 años en el sector social. Em, Desde todo ese tiempo estoy trabajando en Inside Crime. Somos una organización colombiana y también norteamericana. Nosotros investigamos crimen organizado en América Latina y yo soy la encargada de dirigir las operaciones y la parte financiera. Em, pues estoy aquí para poder conversar un rato y con mi experiencia poder dar luz a otras organizaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, por aceptar la invitación y acompañarnos en este espacio a compartir tus valiosos conocimientos y trayectoria. Ahora cedo la palabra a María Amor para que pues, se presente ante el público. Hola, buenos días. Soy María Liliana Amor. eh, Soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos, en Washington, D.C. hace 22 años. Pero bueno, muy comprometida con las causas de inclusión social en América Latina, muy enfocado en el tema de cómo la tecnología es un habilitador para poblaciones vulnerables. Y la verdad, pues muy contenta de estar acá con Macaya. He venido colaborando ya por muchísimos años, entonces un gusto estar en este espacio hoy para hablar de sostenibilidad. Yo represento a una empresa social que se llama ProMujer. Y ProMujer tiene operaciones de microfinancieras y de organizaciones de la sociedad civil en 5 países de América Latina: Argentina, Bolivia, México, Guatemala, Nicaragua. Y bueno, creo que algo muy importante es que trabajamos en 4 líneas de acción. Una es la inclusión financiera de mujeres en la región, la salud y bienestar de las mujeres, el empoderamiento económico a través de fomentar y fortalecer habilidades digitales y habilidades de emprendedurismo para mujeres. Y un tema muy importante transversal que obviamente es todo el tema de prevención de violencia de género y todo el tema de transversalización de género. Entonces, un gusto estar acá, muy contenta. Gracias. Genial, muchas gracias, María. Y Ana María de CEMEFI, adelante. Muchísimas gracias, Anuar. Muchísimas gracias por este espacio a Macaya. La verdad que contenta de estar y poder compartir un poquito sobre técnicas y estrategias de sostenibilidad. Me da gusto compartir la mesa con María Elena, con María
Y bueno, yo vengo de CEMEFI. CEMEFI es el Centro Mexicano para la Filantropía. Es una organización que ya tiene 35 años. Trabajamos con poco más de 1,200 miembros, organizaciones civiles, personas, fundaciones, empresas. Nos dedicamos a activar la participación ciudadana, a fomentar una filantropía con sentido y la responsabilidad social corporativa. Y entonces, bueno, pues aquí encantada de poder compartir un poco y de aprender también por parte de ustedes. Y con gusto, bueno, luego les dejo en el chat la liga del CEMEFI. Acabamos de tener un encuentro muy motivador, muy interesante en 3 líneas, que ahí les dejo también, va a estar grabado en temas de inclusión, democracia y sostenibilidad. Sostenibilidad más entendido en este marco de lo que nos toca para ayudar al planeta, no sostenibilidad financiera, que es el tema de hoy. Así que, bueno, Gracias. muchas gracias, Ana María. Justamente ahorita pues vamos a partir de una definición de lo que es sostenibilidad, pero antes quiero pues, digamos, hablar un poco sobre cómo va a ser la dinámica del espacio. Yo voy a lanzar pues, tenemos como 3 perspectivas diferentes a partir de la invitación de ustedes. Les voy a lanzar una pregunta. Bueno, van a ser 2 o 3 preguntas y cada una tendrá un espacio de 5 minutos más uno más o menos. Ese minuto adicional es para que pues, puedan redondear ideas. Y yo voy a justamente en aras de la buena gestión del tiempo avisarles cuando les quede un minuto y de esa manera puedan redondear en caso de que a los 5 no hayan terminado. Luego pues hacemos como un recuento de esas ideas principales que han surgido a lo largo del espacio y finalmente abrimos el espacio, por supuesto, para que nuestro honorable público pueda también hacerle preguntas a ustedes con respecto a la temática. Entonces, para dar inicio, partamos de que pues, la sostenibilidad es entendida como el acceso a los recursos en la actualidad por parte de la generación presente sin, perdón, comprometer el acceso a estos insumos, estos recursos con los que contamos actualmente, sin comprometer ese acceso para las generaciones futuras, ¿cierto? Pero en el ámbito de las organizaciones sociales podemos entenderlo como el equilibrio entre 3 dimensiones, que son la social, la económica y también la ambiental, un poco pues con el enfoque que planteaba Ana María, para poder perpetuarse en el tiempo estas organizaciones, es decir, poder mantenerse a lo largo del tiempo con un equilibrio entre estos 3 enfoques o estas 3 dimensiones. Y cuando hablamos de la parte económica, financiera, pues nos referimos a garantizar que las organizaciones cuenten a largo tiempo con los recursos para poder mantenerse en operación, pero también desde el enfoque social propender porque se garanticen los derechos de las personas, trabajar de la mano con la comunidad y desde la perspectiva del medio ambiente, justamente garantizar de que esos recursos, como decía al principio, se garanticen para las generaciones futuras. Entonces, teniendo en cuenta esta definición general, quiero preguntarle a Ana María, ¿cómo perciben ustedes la sostenibilidad desde CEMEFI y cuáles son los desafíos que identifican para las organizaciones sociales, o en el caso particular de ustedes, cuáles son esos desafíos que tienen como organización de impacto social? Muchísimas gracias, Anuar. Es una pregunta, yo creo que de las más complejas para responderse por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Es el primer desafío, o sea, no hay manera de que haya otro. Y tú ya lo expresaste muy bien, o sea, ¿cómo vemos la sostenibilidad? Es la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad que tiene que ver finalmente con la solvencia, los ingresos que tiene la organización, la liquidez que pueda tener para para garantizar su trabajo, ¿no? Su trabajo a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, también está la organizacional, es una capacidad que tiene la propia organización para asegurar su misión,
Y finalmente, las que otorgan servicios es para dar continuidad a esos servicios y brindar pues mejorías, a veces, en el mejor de los casos, a las personas con las que se trabaja, ¿no? Ahora, los desafíos, igual, bueno, tú me dices cuándo, porque podemos enumerar miles, pero yo creo que los desafíos también ofrecen áreas de oportunidad. O sea, no nos deprimamos un poquito pensando que todos son desafíos y entonces cómo vamos a subir esa montaña, ¿no? Entonces, la sostenibilidad financiera es jugarse la sobrevivencia de la organización, sin duda alguna, ¿no? Y entonces tiene que ver con el tema de un reto común es acceder a recursos, o sea, es ubicar dónde están esos recursos, cuáles son las fuentes, cómo se solicitan esos recursos, generar la capacidad dentro de la propia organización para procurar esos recursos. Hay muy pocas organizaciones que tienen la posibilidad de tener áreas de procuración de fondos y la gente que está procurando fondos es gente que se ha especializado, ¿no? Entonces, es gente que se requiere que sea profesional, que entienda el lenguaje de las convocatorias, porque luego parece que hablamos distintos idiomas entre las entidades donantes que otorgan los recursos o entre las empresas, digo, porque finalmente hay diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Ahora, a mí me sorprende, y eso lo quería comentar, porque es uno de los datos que tenemos en el Compendio Estadístico del Tercer Sector, que es una publicación del CEMEFI del año pasado, eh, que menciona, estos son datos de las donatarias autorizadas, yo entiendo que es un público latinoamericano, permítanme explicarles qué son las donatarias autorizadas, son organizaciones que se inscriben al sistema tributario, tienen la posibilidad de emitir recibos deducibles de impuestos, y estas son las que otorgan o que brindan informes al SAT, al Sistema de Administración Tributaria Mexicano, y a través de esta información, pues nos refieren que el 70% de los recursos que ellas tienen son autogenerados. Esto ya nos habla mucho de dónde viene, a dónde hay que ir, cuáles son los desafíos, digamos, de la sostenibilidad financiera a partir de la autogeneración de los recursos. Ahora, desafíos siempre hablamos del tema no dependas de la misma fuente de financiamiento, porque el día de mañana, si esa fuente de financiamiento te deja dar recursos, pues te quedas descobijada. Es complicadísimo, entonces hablamos mucho de la diversificación de fondos, es decir, de ir viendo y proyectando un plan de financiamiento. Y ese plan de financiamiento tendría que mapear posibles donantes, ¿no? Y algo que yo le he aprendido mucho a varias de las personas que ya se encargan de la procuración de fondos es cultivar la relación con los donantes. Parecería mentira, pero esto es real. Esto es real porque, y tiene que ver con, no es una relación que se construya de un día para otro, es una relación que requiere establecer lazos de confianza y sobre todo de saber comunicar lo que haces y probar resultados, ¿no? No voy a hablar de impacto porque ya sé que todos los donantes y a veces inclusive las organizaciones de apoyo a la filantropía como CEMEFI no nos casamos con este término maravilloso de impacto, pero es complejo manejarlo dentro de la diversidad organizacional que nos exige el ver los requerimientos y necesidades de organizaciones que están en distintos temas. No es lo mismo la organización que trabaja en una casa hogar a aquella organización que trabaja con cooperativas de pesqueros, que aquella organización que trabaja haciendo lobby, no advocacy, que aquella organización que trabaja acompañando madres desaparecidos, en fin, hablamos de distintas necesidades, ¿no? Entonces, el tema del plan para el financiamiento es una estrategia que se puede utilizar. Me preguntarán, Ana, ¿pero cómo se hace eso? Ya pues, por sí tenemos que hacer planeación estratégica y ahora me hablas de un plan de financiamiento. Esto es una locura, ¿no? Y yo tengo 2 personas con las que trabajo, ¿no? Yo creo que 2 cosas que les recomendaría básicamente. Una tiene que ver con la revisión de quiénes ya nos están donando, quiénes son estos donantes. Yo tengo la fortuna también de estar en el consejo de una organización pequeña que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Y bueno, una de las cosas es cómo mantienes a los convencidos, a las convencidas de esta causa, ¿no? No los dejes ir porque ya te Un aportan minuto. y me queda un minuto. Entonces, entonces lo resumo, ¿no? Para que ya escuchar
a Marielena y a María, es el tema de la construcción de alianzas con los donantes, la diversificación de fondos y la posibilidad de proyectar otras fuentes de financiamiento y construir las capacidades profesionales que se requieren para estar, para idear, digamos, y proyectar más y construir mejores propuestas de intervención social. Mejorar las que tienen. No se tienen que reinventar, ¿eh? No significa diversificación de fondos o la diversificación de misiones y organizacionales, porque eso hacemos, ¿no? Ay, el financiamiento va para allá, todos corremos acá o todos corremos allá. Y eso también, eso yo no lo aconsejaría. Y ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Le voy a dar la palabra a María Liliana para que nos cuente cuál es esa definición que tienen desde ProMujer y si tienen, si hay alguna tendencia, alguno de los tres enfoques de sostenibilidad, definitivamente manejan el equilibrio entre los tres. María Liliana, Claro, adelante. claro, sí. Bueno, siento que a veces, primero las preguntas que nos dice como que una se conecta con la otra, entonces voy a tratar solo Sí. enfocarme en eso para no irme a las otras preguntas de diversificación y otros temas que nos preguntas. Entonces, para nosotros la sostenibilidad también la miramos como la capacidad de dejar un impacto social duradero, de calidad y significativo en esas poblaciones con las que decidimos trabajar desde nuestra misión. Em, Siempre y cuando podamos tener una integridad financiera y operacional. Y cuando hablo de integridad financiera y operacional, es pues, todo este tema de cómo vamos a operar, o sea, si queremos llegar a esa mirar, cómo vamos a operar la organización y cómo vamos a recibir el financiamiento para poder lograr esa misión. Entonces, creo que todo empieza desde la teoría de cambio, desde la construcción de nuestra teoría de cambio, de que queremos empoderar a las mujeres y como cerrar la brecha de género en América Latina. eh, y ahí como mirar la teoría de cambio como algo que es la base para generar una estrategia de sostenibilidad. Entonces, y cuando miramos nuestra sostenibilidad o a lo que queremos llegar, no en esa misión, pues miramos que una forma de poder llegar a esas mujeres es obviamente a través de productos y financieros, a través de la inclusión financiera, a través de la salud y el bienestar de estas mujeres y a través de poderles brindar herramientas para que fortalezcan sus habilidades. Entonces, en el tema de sostenibilidad, miramos estos 3 puntos como algo holístico, que no sabemos que si las mujeres no pueden obtener ganancias o retornos o cubrir sus necesidades en esas 3 áreas, como que el tema de sostenibilidad de ellas como en su hogar, en su comunidad, como líderes comunitarios, pues se va cayendo. Y cómo nosotros desde una organización conectamos la misión con eso y el recaudamiento de los fondos con esos temas específicos. Entonces, este es como el primer tema que miramos. Después, como estrategia, pues ProMujer tiene como una estrategia a 5 años y desde esa estrategia pues ahí salen un montón de temas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, un tema es este modelo holístico, un imperativo de la estrategia del modelo holístico, es cómo cada uno de los colaboradores de ProMujer, desde el equipo de finanzas, desde el equipo de alianzas y de movilización de recursos, desde el equipo de educación, desde el equipo de planeamiento, miramos que la importancia de este modelo holístico que les acabo de decir, de no coincidimos si la mujer no puede tener esto. Entonces, eso es parte de la estrategia es tener en mente siempre ese modelo holístico, en cuando vas y haces un pitch para poder obtener un financiamiento, pero cuando vas y tienes que hablar con un asesor de crédito y que el asesor o el asesor de crédito puedan saber cómo se hace. Entonces, el modelo holístico es un imperativo estratégico para la sostenibilidad. Un tema que hemos trabajado mucho son los datos. Los datos en nuestra estrategia es clave para sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los datos nos están empezando a mostrar qué está funcionando y qué no está funcionando. Desde los servicios que ofrecemos a las mujeres a las que queremos llegar, hasta si estamos yendo a recaudar fondos donde tiene que ir. Entonces, el tema de datos es otro imperativo estratégico que tiene que ver con esta noción de sostenibilidad de ProMujer. El otro tema también muy importante es ya muy específico el tema de eficiencias y más adelante sé que hay una pregunta sobre esto como eficiencias en la operación de la organización
o en cómo sostiene la organización. Entonces, no voy a entrar en ese detalle, pero es algo que todos estamos mirando, buscando eficiencias, ¿no? Hay mucha competencia en América Latina. Para mí, en América Latina, te puedo decir que hace 15 años veías muchas organizaciones de segundo nivel, que es ProMujer, o sea, ProMujer tiene una donataria, como dice Ana María, pero tiene una 501(c)(3), que es como se regulan a las organizaciones sin ánimo de lucro, que eventualmente pueden generar como, bueno, como es un certificado de excepción de impuestos para empresas, para fundaciones privadas, para corporativos. Entonces, ¿cómo, cómo desde esta figura de la 501(c)(3), de verdad, como qué eficiencias puedes crear con las ONGs que además tiene ProMujer en México, tiene una donataria en México, en Argentina, en Nicaragua, en todas las otras organizaciones? Entonces, toda esa eficiencia operativa la tenemos que mirar. Y el último punto es que queremos una expansión geográfica responsable, ¿no? Un impacto mayor, pero responsable. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué implica ir a otro país? Tenemos los recursos financieros, tenemos los recursos humanos, tenemos la apuesta, le vamos a apostar. ¿Qué implica esto en temas de expandir la huella geográfica? Y como muy concentrados entre la habilidad. Sobre el tema de medio ambiente, es un tema que es muy importante ahorita, todo en la conexión de resiliencia climática y género. Es un tema que estamos empezando a incorporar en proyectos específicos, pero que estamos empezando a mirar que es imperativo de pronto ver cómo es un tema transversal en nuestra teoría de cambio. Como el tema de género para nosotros es un tema transversal, cómo el tema de medio ambiente impacta no solo a las mujeres con las que estamos trabajando, porque trabajamos en Centroamérica, ¿cómo no vas a estar atento al impacto de una mujer, de un negocio en Centroamérica cuando hay derrumbes, cuando hay huracanes, o en México, en el sureste de México? O sea, entonces empezar a pensar en esas cosas, y hemos empezado proyectos hacia eso, y también la sostenibilidad interna. Entonces, los mismos actores o donantes con los que venimos trabajando, hemos empezado a crear políticas de, de impacto social y de impacto medioambiental desde la misma organización. ¿Qué hacemos como organización para velar por el medio ambiente? Entonces, yo diría que eso, para no extenderme y poder contestar las otras preguntas con eso, pero así lo miramos desde la estrategia y la conexión con la misión. Súper. Muchas gracias, María Liliana. Bueno, en ese orden, continuamos con María Elena para que nos comente cómo perciben ellos la sostenibilidad, qué definición le dan desde Insight Crime y cuáles son esos desafíos que desde su perspectiva tiene la sostenibilidad para las organizaciones de impacto. Bueno, el caso de nosotros es bastante particular y me hace pensar mucho lo que dijo Ana María, del impacto, porque todos estamos en ese afán de medirlo, y en lo que hacemos nosotros es bastante difícil. Pero claro, que estamos todos pues absolutamente inmersos en ese mundo. Bueno, yo quisiera, como antes de decir exactamente, como que explicar un poco Inside Crime, porque sé que es algo que les pregunta a todos, más bien qué es lo que hacemos primero, como para poderles explicar cuál es nuestra sostenibilidad. Precisamente yo llegué a la organización en sus inicios porque los dos fundadores, como pasa en la mayoría de las organizaciones sociales, tienen pues como una idea de empresa social, que le llamo yo. Yo no vengo, ahora pues sí, soy completamente del sector social después de una década de trabajar en él, pero pues estudié eh, administración, soy contadora. Digamos que esto para mí era un tema muy nuevo y no podía verlo con otros ojos distintos a una empresa. Y creo que ese ha sido una de las cosas claves en este proceso. Porque digamos que dentro del personal principal de la organización he estado yo, siempre pensando
en la sostenibilidad financiera. Y creo que es algo que no pasa en todas las organizaciones, porque normalmente las empresas sociales se crean con una misión social. Entonces, digamos que es una cosa que digamos que se aborda un poco después. Entonces, si yo tuviera que dar un consejo por la experiencia que he tenido aquí, pues creo que eso sería una de las primeras cosas, sin importar cuál sea la misión, ¿cierto? No importa cuál es la misión, no importa todavía el impacto, importa es que podemos cumplirlo si somos sostenibles financieramente, definitivamente, ¿cierto? No, obviamente no a toda costa. Igual cuando hablemos de diversificación también, eso es uno de los desafíos grandes que yo encuentro en la sostenibilidad financiera. Pero entonces Inside Crime es una organización sin ánimo de lucro que empieza en Colombia como una fundación y entonces nosotros empezamos a crecer muy lentamente, empezamos muy pequeños, pero cuando se crea la organización es un medio digital especializado en el tema de crimen organizado en América Latina. Entonces, digamos que eso ha sido algo de lo que nosotros siempre nos hemos cogido y para nosotros, ¿qué es sostenibilidad dentro de la organización? Es mantenernos como un medio digital que entregue información para que se creen políticas públicas de acuerdo a la información que nosotros entregamos. ¿Cómo es esa información? Es una información con libertad editorial, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros es digamos, en realidad permanecer, ¿cierto? Claro, detrás de eso entonces está cómo hacemos para tener en un mundo tan difícil para el periodismo independiente, mantenernos ahí, ¿cierto? Entonces, para nosotros es eso, y alrededor de eso, pues que digamos que pienso lo mismo que dice María, y es que yo lo explico un poco como el sistema solar, y es que es como que si la gravedad fuera esa misión, ¿cierto? Pero entonces nos toca hacer diferentes proyectos, porque nosotros no solamente podemos ser medio, ¿cierto? No tendríamos cómo sostenernos, entonces hacemos diferentes proyectos, pero todos están como pegados y juntos pues con esa misión. Entonces nosotros, digamos que de manera estructural y pensando en nuestra estrategia, nos pegamos de nuestro proyecto bandera, que es nuestra página web como medio digital independiente, y dentro de ese medio está toda una parte administrativa, ¿cierto? Digamos que, como dije desde el principio, funcionamos como una empresa social, ¿cierto? En donde nuestra utilidad es el impacto. Y entonces lo que hicimos, pues, y parte como de lo que, continuando con lo que les decía, pienso que hay una cosa clave y es la profesionalización de la administración financiera desde el principio, así como hay una profesionalización dentro de lo que hablábamos de género o cualquier otro tema que se tenga en cualquier misión dentro de este sector, debe haber una profesionalización en cómo se manejan los recursos, porque eso es algo que definitivamente cuando hay transparencia y profesionalización dentro del manejo de los recursos con las fuentes de los fondos, pues eso es una cosa que se va yendo y puede llegar a ser entonces repetitiva y en algún momento podemos acceder a fondos libres, que eso es a lo que todos queremos acceder, pero para poder llegar allá y ser sostenibles financieramente, creo que hay una gran necesidad de hacer una administración como muy limpia, muy juiciosa, muy organizada. Creo que los latinos, con el tema de las entregas muy en punto, creo que es algo cultural que es complejo. Entonces, digamos que además eso es algo como que es bastante importante, ser supremamente estrictos en todo eso. Y eso es algo que pienso que ha hecho parte como de la historia de nosotros como organización. Creo que también es muy importante dentro de esa profesionalización financiera, es como una administración como empresa pensando en los recursos humanos, porque creo que eso es una de las falencias más grandes del sector. O sea, creo que el hecho de que
nosotros tengamos que hacer un esfuerzo tan grande para ser sostenibles financieramente. Entonces tenemos unos tipos de contratación muy complejos. No es posible hacer como una consolidación completa de un equipo de trabajo. Somos, digamos, bastante itinerantes por el hecho de tener que coger otros proyectos y creo que en eso es precisamente en lo que tenemos que empezar a innovar y empezar a entender un poco bien, digamos, ese tipo de situaciones, como vuelvo y repito, como pensando como empresa, ¿cierto? O sea, no solamente tenemos que ayudar y impactar a la comunidad que elegimos, sino que tenemos que hacerlo muy bien dentro de nuestra organización, porque de eso depende que haya una conexión con esa misión. Entonces, pensar que también hay que impactar a las personas con las que nosotros estamos trabajando. Nosotros entonces, desde donde Inside Crime trabaja y lo que hacemos, somos una fuente abierta de la investigación del crimen organizado. Entregamos información directamente a cualquier persona, pero también a medios. Nosotros además tenemos unos lazos fuertes y tratamos de mantenerlos y eso es una de las cosas que pienso que ayuda muchísimo con la sostenibilidad. Nosotros hacemos muchas alianzas con la academia, que creo que eso es algo bastante bueno que podemos hacer desde el sector social, porque de Sí, alguna totalmente. manera la educación es muy hermana de nosotros. Y bueno, me falta ya un minuto, ahorita volvemos a tocar otros temas, pero en cuanto pues a nuestra misión, pues digamos que se las conté y está clara, pero dentro de nuestra misión y tratando de seguir este sistema solar del que les hablé, como hago yo en mi metáfora, nosotros en género tratamos incluso, no solamente como organización de tener ese enfoque, sino que empezamos a revisar nuestro análisis periodístico para empezar también a abrir el tema. Asimismo, como con la parte ambiental, por ejemplo, ahora tenemos muchísimas investigaciones sobre crimen ambiental y lo pusimos sobre la mesa, ¿cierto? Digamos que se tiene que empezar a legislar sobre eso. Y asimismo, en las organizaciones criminales hay que empezar a hablar de cómo es el enfoque de género en este tipo de investigaciones. Entonces, digamos, para cerrar ahí, tocar los 3 puntos que enunciaste, Anuar. Muchas gracias, María Elena. Y con respecto a eso, bueno, voy a hacer algunas puntualizaciones a partir de las intervenciones de cada uno. Por ejemplo, Ana María desde CEMEFI plantea que para el tema de la sostenibilidad es importante la diversificación de fuentes, ¿sí? Identificar primero cuáles son esas fuentes o ese lugar donde vamos a gestionar los recursos para no depender de una misma fuente, como decimos acá coloquialmente, no poner los huevos en una sola canasta, sino que podamos, a partir de una estrategia de identificación de recursos, de fondos, poder garantizar la sostenibilidad a largo tiempo de la organización desde la perspectiva financiera. Decía ella, bueno, ¿cómo hacerlo? Justamente desde Macaya aprovecho para comentar que tenemos una plataforma que se llama Noduca, para quienes no la conocen, a través de la cual se pueden identificar oportunidades, ¿sí? Ya sea recursos, ya sea eventos, ¿sí? Porque percibimos que las oportunidades no son solo recursos financieros, sino también oportunidades de encuentro, ¿sí? Creo que Ana María mencionaba, por ejemplo, el relacionamiento directo como una estrategia incluso más efectiva que la de ponerse a identificar convocatorias, que finalmente son un concurso, son una carrera donde pues, compites con otras organizaciones. Entonces, el relacionamiento directo es una oportunidad que puedes establecer a través de espacios como participación en eventos relacionados con la misión de tu organización. Asimismo, puedes dentro de esas oportunidades encontrar premios principalmente dirigidos a organizaciones pequeñas. Todo esto y mucho más, incluso esa parte que ella se cuestionaba cómo hacerlo, tenemos una sección de aprendizaje en Nodoka a través de la cual las organizaciones pueden identificar cursos, pueden estamos con una sección de aprendizaje donde estamos redactando artículos
para fortalecer los temas de comunicación, los temas de sostenibilidad, liderazgo transformacional dentro de las organizaciones. Entonces, quería puntualizar eso, es que pues Ana María incluso que le da un enfoque a la sostenibilidad desde la perspectiva de la diversificación de recursos. En el caso de María Liliana, ella pues expresa el tema de incorporar la resiliencia climática y el enfoque de género como transversales a la sostenibilidad dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, ella hace una reflexión frente al impacto y la capacidad que debe generarse dentro de las comunidades y particularmente el empoderamiento de las mujeres. Entonces vemos que aquí que hay, podemos decir que hay una perspectiva desde la sostenibilidad, desde la parte social. Y en el caso de María Elena, pues ella planteaba algo que era de que las organizaciones sociales se crean con una misión social, cierto, pero eso es importante tener en cuenta que no podemos descuidar los otros enfoques de la sostenibilidad porque pues precisamente hay que garantizar, como ella lo decía, la sostenibilidad financiera de la organización para poder persistir en el tiempo. Y un elemento muy importante que ella menciona es la profesionalización de la administración de los recursos. Esto es algo pues que eh, hay que fortalecer, que debe trabajarse de las organizaciones sociales justamente para garantizar la sostenibilidad de las mismas a largo tiempo. Y pasando a otra pregunta, quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes la eficiencia operativa y cuál es el rol de esta eficiencia operativa en la sostenibilidad de las organizaciones? María Liliana. No, yo me voy un poquito más atrás, pero que tiene que ver con la eficiencia operativa, pero tiene que ver con la diversificación de recursos. Es parte de tener eficiencia operativa. Entonces, ProMujer no nos consideramos una organización no gubernamental, sino somos una empresa social precisamente porque diversificamos los recursos para poder ser sostenibles en el tiempo. Entonces, les explico rápidamente cómo existe una línea que se llama el continuo del capital y el capital se puede dar de diferentes formas. Entonces, al principio de esa línea está el capital filantrópico. Y el capital filantrópico normalmente lo vemos las organizaciones sociales como las donaciones o las subvenciones, en inglés los grants, que nos dan ciertas entidades. Puede ser entidades públicas, puede ser entidades privadas, puede ser cooperación internacional, puede ser fundaciones privadas, ¿no? Entonces es como la primera etapa del continuo del capital. Y también individuos. Hay individuos que también dan dinero porque creen en esa misión, en esa organización. Entonces ahí está como todo lo que se llama el capital filantrópico. Después está como lo que nosotros podemos llamar o llamamos o yo llamo la inversión por impacto. Y la inversión por impacto son servicios que una organización se profesionaliza mucho y ya puede empezar a cobrar por esos servicios a ciertas, de pronto, a ciertos grupos de beneficiarios o a otras organizaciones. Y ahí, pues, ProMujer tiene también experiencia. Y el último, para nosotros, es la inversión de impacto, que esto tiene que ver es cómo invierto en algo específico y tengo un retorno a esa inversión. Entonces, les doy ejemplos. En el tema del capital filantrópico, ProMujer tiene dos tipos, diversifica de tres tipos, ¿no? Diversifica a través de grants, o sea, recibe subvenciones de corporativos, o sea, del sector privado, de fundaciones privadas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, existe Google, esa es la corporación, pero existe Google.org, que es la fundación. O lo mismo con Visa Inc. La fundación es Visa Foundation. Entonces, de corporativos, de fundaciones privadas y de cooperación internacional. Son agencias de cooperación, la GIZ alemana, la española, digamos que una serie de cooperación internacional. Esa es una forma. Están los donantes y después, si quieren, ya los donantes individuales lo hablamos después, porque hay otra pregunta al respecto. Está el tema de inversión por impacto. Entonces, ¿qué tiene ProMujer? ProMujer tiene microfinancieras.
Esas microfinancieras dan créditos a grupos de mujeres, que se llama banca comunal, o a créditos individuales, y en esos préstamos hay un retorno, ¿no? O sea, se paga un interés, eso le queda digamos, de utilidad a Promujer, pero no es una empresa. Nosotros no repartimos eso en accionistas, no hay accionistas. Eso se reinvierte, por eso somos una empresa social, se reinvierten los servicios que se le van a ofrecer a esas mujeres en temas de productos financieros. Lo mismo, ofrecemos servicios gratuitos de salud. Ciertos beneficios de salud son gratuitos, desde pruebas de glucosa, hipertensión, medir el tema de obesidad, puede haber problemas cardiovasculares, entonces como lo que se llaman enfermedades crónicas. Pero si se quiere un servicio un poco más especializado, la mujer paga a un precio preferencial que si va a la salud pública de su país, se va a demorar mucho poder obtener servicio y no es de la misma calidad. Entonces, también eso se reinvierte en nuevos servicios, por ejemplo, de telemedicina para poder llegar a otras mujeres. Entonces, es por impacto, porque literalmente hay un retorno o hay una utilidad, pero se reinvierte en los servicios que le seguimos dando. Y en versión de impacto tenemos dos cosas que literalmente recaudamos con otra empresa que se llama Ditken Impact en Canadá. Recaudamos fondos de bancos, de ángeles inversionistas, y creamos un fondo de inversión de empoderamiento de la mujer, donde recaudamos más de 30 millones de dólares y le prestamos plata a empresas o emprendimientos de mujeres en toda Latinoamérica. Y eso tiene un retorno. Eso tiene un retorno y ese retorno se reinvierte en cosas también de impacto social. Y tenemos 2 bonos de género en Argentina particularmente, donde también eso tiene un retorno. Entonces, este continuo de capital nos ayuda a diversificar y a no depender solo de la primera fuente, que son la mayoría de organizaciones del sector social, que es la fuente de las subvenciones o donaciones. Yo creo que me iría con eso, y eso es un poquito como esa eficiencia operativa, que esa diversificación te ayuda. Tienes golpes en todos los frentes, o sea, digamos, ahorita las microfinancieras están sufriendo mucho porque en épocas de COVID recibieron muchísimo apoyo tanto las mujeres como las microfinancieras para ayudar al choque de la pandemia, y ahorita ese tipo de donaciones ya se están acabando, entonces la mora de las mujeres crece, entonces hay más endeudamiento. Entonces, digamos que, pero cada una compensa de alguna forma, y eso es lo que nos ayuda como a evitar esos choques. Muchas gracias, María Liliana. Justo me parece interesante estas estrategias para la eficiencia operativa que llevan a cabo desde Promujer, porque en conexión con lo que decía ahorita María Elena, de que las organizaciones sociales se crean con una misión social. En América Latina generalmente suele pensarse de que las organizaciones sociales, por ser sociales, deben irse a pérdidas, lo cual no es así. Hay otras alternativas, como estas que mencionas en inversión de impacto, como los bonos de género, como la diversificación de los ingresos para esa sostenibilidad a partir de la oferta de servicios especializados, justamente que tienen que ver, bueno, algunos tienen que ver con la misión de la organización, otros no, y de esta forma generan ingresos para no depender solamente de fuentes como subvenciones. Muchas gracias por esos valiosos aportes, y le cedo la palabra a Ana María para que, como nos comente desde CEMEFI, pues en el marco de esa eficiencia operativa, qué estrategias implementan para diversificar fuentes. Perfecto, gracias, Anuar. Hijo, no sé si nos va a dar tiempo porque es increíblemente Sí. interesante este tema. Además, valoro y conozco mucho el trabajo de Promujer. A María Elena no tenía el gusto de conocerla, entonces también en Cycrime me parece bien interesante. Yo quisiera puntualizar diferencias, ¿no? O sea, dentro de este ecosistema tan amplio de la filantropía, y entonces estamos organizaciones como CEMEFI, que son organizaciones de soporte a la filantropía, que ayudan a movilizar recursos, a acelerar recursos por parte de esto que ya llamaba María, el capital de filantrópico, que es más bien por donaciones de individuos o por entidades
filantrópicas, que pueden ser fundaciones corporativas, familiares o mixtas, ¿no? O independientes, en fin. Y la otra es el campo de las empresas sociales, ¿no? Que es un campo distinto al que generalmente estamos reconociendo como organizaciones de la sociedad civil. Es un campo que va creciendo, que tiene, así como diversidad la tienen las organizaciones de la sociedad civil, las empresas sociales son también muy diversas y que tienen otro tipo de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente tienen una misión social, pero pueden tener esta posibilidad de hacer, de tener ganancia, ¿no? Un poco lo que no pasa en las organizaciones no lucrativas, ¿no? No lucrativas. En el tema de la diversificación de fondos, a ver, hay como, y tú hablabas de tu pregunta iba sobre la eficiencia operativa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en torno a esto? Y yo quería retomar alguno de los puntos de mis compañeras porque me parecía interesante. Uno que decía María Elena, mi proyecto bandera. Entonces, hablemos un poco del tema del branding, ¿no? Del branding de la organización. A mí no me gusta a veces hablar de marketing social, pero hay situaciones en las que amerita. Y ese branding social tiene que ver con la posibilidad de comunicar bien lo que haces. Y en comunicar bien lo que haces y puntualmente, como le dirían en inglés, single out, o sea, qué es lo que realmente a ti te ubica como esa organización que es experta, por así decirlo, que tiene esta experiencia en estos modelos de intervención social. Y eso es lo que hay que cacarear, ¿no? Entonces, eso, por un lado, esto del proyecto bandera, importantísimo. Y luego, lo otro que me parecía que también creo que hay que hacer énfasis, esto que decía María Elena de profesionalización financiera. ¿Por qué? O sea, nosotros en CEMEFI tenemos una acreditación de institucionalidad de transparencia. La convocatoria se emitió hace 2 días. Es una manera, digamos, es un sello para organizaciones civiles para presentarse ante el mundo de los donantes, porque también hay que decir que hay muy pocos servicios financieros para las organizaciones de la sociedad civil. O si los hay, en realidad los servicios financieros son servicios financieros para entes de iniciativa privada, ¿no? O sea, son micros o pequeñas empresas. Entonces, yo no he visto en México aún una cartera de servicios financieros que realmente entienda la naturaleza jurídica de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, que pongo el reto ahí y si hay experiencias en otros lados de Latinoamérica, o sea, me encantaría conocerlas y pongo a disposición mi correo, no sé, por ahí para que podamos comunicarnos, ¿no? Pero entonces este tema de la profesionalización financiera, yo poco les conto de la acreditación de institucionalidad y de transparencia, hay un indicador que tiene que ver con la contabilidad de las organizaciones, ¿no? Entonces, y esto es, no es importante, es importantísimo, porque de ahí deriva la supervivencia de las organizaciones. Y les digo porque hay casos de organizaciones que hacen un trabajo estupendo, que ha llegado a los años, están en una situación muy compleja administrativamente hablando. ¿Por qué? Porque no llevaron, por ejemplo, un ordenamiento dentro de su contabilidad que les permitiera ver exactamente lo que recibían y hacia dónde se iban. Entonces, por un lado, yo creo que vale la pena, y eso sí se los digo a quienes nos están escuchando, que invertamos en una buena contabilidad, ¿no? Yo no soy contadora, aprecio muchísimo el trabajo de los contadores y de las contadoras, me parece fundamental, y hay cada vez más experiencia en la contabilidad de organizaciones no lucrativas. O sea, hay buenos acercamientos, al menos en el caso de México, con el Colegio de Contadores, ¿no? Porque también hay un proceso de reeducación. No es lo mismo la contabilidad de empresas que la contabilidad de una organización de la sociedad civil. Entonces, por ahí, uno de los aspectos a considerar. El otro cosa que me pareció bien interesante, que lo mencionó María, y yo ahorita decía, híjola, ¿cómo le hacemos? Es que al hablar de sostenibilidad financiera no quiere decir que, esto es una cosa aparte de nuestra perspectiva de igualdad de género, del aspecto que tenemos que retomar sobre el medio ambiente. No, yo creo que va verdaderamente integrado, ¿no? Dentro de la misión de la organización, y eso va a ser también, nos va a ayudar como a comunicar el valor social que la organización tiene. Y me queda un minuto. Entonces, eh, el último punto, cierro, le damos poca atención a la gobernanza de la organización, y en un momento dado a mí me decían que los consejos de las organizaciones son o entras, get in, o das,
o te vas. Entonces, hay cada vez más presión por conseguir a un buen consejo, que no solamente sea un consejo que venga a ciertas reuniones que tenemos de las organizaciones, sino que aporte propuestas de a dónde podamos movilizar, de dónde podemos recibir algunas ideas de financiamiento o dar inclusive o jalar otros inversionistas sociales para eso. Y termino diciendo que lo que decía Noar, yo creo que Nodoka, bueno, el proyecto de Macaya en la plataforma de Nodoka es una muy buena iniciativa porque al menos nos ahorra el problema de estar buscando en diversas páginas web ofertas de financiamiento para las organizaciones. Y ahí me quedo para no quemar el tiempo de mis compañeras. Muchas gracias, Ana María. Antes de continuar con María Elena, recordarle al público que hay un espacio para preguntas y si quieren dirigirla en particular a alguno de nuestros invitados, nos lo hacen saber ahí también. Y ahora sí, María Elena, adelante. Bueno, como han dicho, es que esto es tan grande que es difícil acotarlo como específicamente en eficiencia operativa. Bueno, yo creo que en el caso nuestro y yo pues, también he ayudado a unas organizaciones más pequeñas en la parte financiera. Creo que lo primero es, una vez elegido ese proyecto bandera, yo debo entender que el resto de proyectos vienen y van, y este proyecto bandera debe ser ligero de costos. Y para lograr esa ligereza en los costos, es importante saber que pertenecemos al sector social y que hay un montón de cosas pro bono y que además hay un montón de empresas que están listas y abiertas a manera de donación. Incluso pues ese es uno de los grandes servicios que tiene Macaya. Entonces, desde el principio hay que pensar en eso. O sea, cada servicio que yo necesite, entonces necesito un abogado. Entonces, busco la fundación pro bono de los abogados, los servicios web, digamos que hay un montón de apps que funcionan perfectamente para el sector social. Creo que eso es una de las cosas que cuando empezamos no tenemos mucho en nuestro espectro y eso es como lo primero, como saber, esos son recursos con los que todas las organizaciones sociales alrededor del mundo contamos y abrir y tocar esas puertas como lo es Macaya en este caso, en nuestro territorio. Entonces, creo que eso es una de las primeras cosas que creo que es importante tener presente porque existen más de lo que pensamos y nos podemos pegar de ahí para también empezar a ver y a ver también cómo otras personas operan dentro de nuestro mismo ecosistema. Por el otro lado, volviendo como a esa especialización en la parte financiera, creo que en la parte presupuestal es muy importante ser innovador y por eso es que es tan importante que sea de la mano con la misión, ¿cierto? Digamos que cuando se hace un presupuesto es importante ser muy creativo en ese presupuesto porque la eficiencia en la creación de presupuestos hace que las organizaciones puedan lograr tener un colchón financiero, porque la mayoría de las organizaciones pequeñas empezamos con una idea simplemente de generar impacto social. Entonces, digamos que si eso desde el principio pudiera ir acompañado de tener muy claro cómo se hace esta parte financiera o tener a alguien, y como decía Ana María, pues invertir en ese servicio de contabilidad o tener a un tercero que le ayude simplemente a organizar esos presupuestos bien hechos desde el principio. Creo que eso es algo que en realidad cambiaría desde el principio esa visión de eficiencia operativa en términos financieros. Bueno, por otro lado, pienso yo que es importante no desenfocarse en la misión. Volviendo al proyecto Bandera, digamos que uno se tiene de cierta manera que casar con eso, porque eso es lo que lo hace a uno cumplir la misión, y no quiere decir no poder hacer otras cosas, pero muchas veces nos vamos para otro lado sin haber solucionado esto primero, ¿cierto? Yo estoy hablando en términos de organizaciones pequeñas, porque digamos que es difícil al principio
rascar un poco esos recursos y pienso que es importante continuar con eso y además hacer que el público general entienda mi misión y que esté alineado con lo que yo en realidad estoy haciendo. Creo que eso es una cosa importante y de la mano con lo que decía Ana María de no necesariamente es un mercadeo, es también una manera de generar impacto y de que haya una empatía con lo que yo estoy haciendo, porque esa es la gran diferencia con otra organización de otro sector, ¿cierto? Nosotros estamos teniendo un trabajo que hace un impacto en la sociedad. Entonces yo eso sí lo tengo que contar, ¿cierto? Eso es una cosa que tengo que contar. Y hace poco decíamos que qué bueno que nos hubieran dicho desde el principio que eso es algo que podíamos hacer y que además hay organizaciones grandísimas como Greenpeace que, por ejemplo, vive de los grandes aportes de un montón de asociados pequeñitos, ¿cierto? Digamos que y todos son recursos libres, o sea que qué rico, qué rico poder llegar ahí. Entonces, pienso que si desde el principio tenemos ese convencimiento, esa misión, es un trabajo que hay que empezar a hacer. Y por último, pienso que en la línea de ir haciendo una profesionalización de la contabilidad y la administración financiera en general, es importante tener informes constantes, así como una organización con ánimo de lucro, para poder tomar decisiones, porque efectivamente el manejo de estos recursos no es fácil y es importante estar en una comunicación permanente tanto con el donante como con las personas de la junta directiva. Eso no se nos puede olvidar, así estemos haciendo un trabajo social muy bien hecho, hay que tener siempre muy presente que, pues, que esto se nos puede descarrilar por el hecho de no administrar muy bien esos recursos. Yo, en últimas, lo que decía desde el principio, ojalá tuviéramos un montón de recursos libres y que pudiéramos hacer todo ese trabajo social, pero para llegar allá tenemos que caminar y hacer como un robustecimiento de nosotros como organización y eso es una cosa que se puede ir logrando. Gracias, María Elena, por tu intervención. Y bueno, infortunadamente se nos terminó el tiempo y quiero pues agradecerles a todos, a todas por estos grandes aportes, ideas que nos han compartido el día de hoy para esta audiencia de más de 170 personas que nos estuvieron acompañando. Y para finalizar, los invitamos a dejarnos su opinión sobre este webinar que hemos desarrollado el día de hoy sobre sostenibilidad financiera, desafíos y estrategias para organizaciones de impacto social y a la vez aprovechar para extenderles la invitación en línea con lo que comentamos durante el webinar, que a partir de la línea de Nodo K de Macaya estamos ofertando para el mes de mayo, a partir del 7 de mayo, el curso de gestión efectiva de recursos. Entonces, un tema muy interesante para aquellas organizaciones sociales que quieran potenciar sus capacidades para poder gestionar recursos y de esta forma garantizar la sostenibilidad de estas mismas a lo largo del tiempo. De esta manera, pues, cerramos el panel, este webinar, reiterando nuestros agradecimientos a María Liliana, a María Elena y a Ana María por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestro público por asistir y dedicar el tiempo a este espacio. Gracias, Anwar. Yo opino que el próximo webinar debe ser sobre las herramientas que pueden usar las organizaciones para que se lleven más detalles. Entonces, Efectivamente, nos quedamos cortos de para que tiempo. lo digas. Vale. Bueno, De Abrazo. acuerdísimo. muchas gracias. Gracias, de verdad. Chao. Gracias a todos. Chao. Gracias, mucho gusto. Bye, igual. Bye.